Las respuestas no son tan importantes y las preguntas no alcanzan. Con lo mínimo se puede hacer de todo. La dedografía es un sistema gráfico de acción e impresión. Utilizar los dedos como gubias en una pantalla digital. Hacer algo todos los días tiene el significado de no perder la práctica y de captar lo interno y externo que nos toca cotidianamente. Para ser creativo hay que ser obsesivo. Tengo tanto éxito que estoy excitado. Mujer, carpeta verde. Hombre, zapatos rojos. ¿Serán complementarios? La envidia es una declaración de inferioridad. La vida es como una telenovela. Si no surgen nuevos conflictos, se termina antes. Las chicas ya no despiertan príncipes encantados. Una vez más, Costa vuelve a retratar esta sociedad de consumo con sus dedos, con su humor característico, como si se burlara de él, de ellos, de nosotros, de aquellos, de los otros, como si se burlara, pero solo por décimas de segundo para luego volver a decir, nos reímos, pero ojo al piojo. Soy Cardo Costa, artista visual, director de Landar de Bilbien, y me definiría como un improvisonte. ¿Qué quiere decir un improvisador con horizontes? Vivo en la ciudad de Vilar, donde está mi atelier que se llama El Sueño del Pibe, y vivo además al lado de la ciudad relojera de Suiza, Bilbien, que ha sido definida como la ciudad que mide el tiempo. Me interesaría sobre todo ahora hablar un poco del concepto de Julio Cortázar, que lo dice en Rayuela, que una buena manera de acercarse a un libro no es necesario ni empezar por el principio, por el final, sino ir abriéndolo en distintas partes, leyendo pequeñas cosas o viendo pequeñas cosas del libro y empezar a crearse un poco cada uno su propio libro. Creo que este es un método interesante para poder ver este libro que yo he realizado. En el año del innombrable, en la época de cuarentena, edité este libro que se llama Dedografía y escribir una boludez todos los días. Este libro consta básicamente de dos fuentes diversas.
Una empezó en el 2009, que es escribir una boludez, puntos suspensivos, y era el hecho de todos los días, al levantarme, de acuerdo a la emoción que tenía ese día, escribir una frase corta, un pensamiento, una cosa graciosa, algo que me había pasado, una cosa sin sentido, una cosa sin importancia, intrascendente, lo primero que se me venía a la cabeza. Y de ahí surgieron montones de frases, de las cuales yo después hice una selección y las puse en este libro. La idea de este concepto era que todos los días no somos la misma persona, tenemos condicionantes alrededor de lo que nos está pasando, ya sean sociales, políticos, económicos, de emociones, que nos hace que nuestra actitud sea distinta y nuestro pensamiento sea distinto también, ¿no? Y eso ayuda mucho para la creatividad. La otra fuente de la que yo armé este libro era la dedografía. Y eso significaba crear en el iPad, que yo llamo como una especie de atelier ambulante, unos dibujos hechos con el dedo. También los hacía todos los días, trataba de hacerlo todos los días, para captar también la emoción de ese día. O sea que habían dos cosas que unían estos proyectos, que era lo emocional, y era tratando de hacer en una tableta, en una cosa tecnológica, algo que es muy clásico como la xilografía. Era como poder hacer xilografía en algo tecnológico. De ahí también surgieron una gran cantidad de dibujos y de obras que aún sigo haciendo. O sea, los dos proyectos los sigo haciendo porque es como la sensación que tiene el músico de que tiene que estar todos los días ensayando. Nosotros tenemos que estar dibujando, escribiendo, o sea, es para no perder la práctica, porque después entrar de nuevo a la creación cuesta mucho más, ¿no? Luego que tomé estas dos vertientes, surgió un problema, porque tener que hacer el libro con alguien gráfico en Suiza me salía un montón de dinero. Entonces consulté con un gráfico amigo, me dio como pequeñas recetas y busqué un programa que era más accesible para mí, y entonces ahí de manera muy simple hice un poco la compaginación de esto. La base de esta publicación tiene que ver mucho también con la idea de la publicación independiente, la publicación para coleccionistas. O sea, a lo largo de toda mi vida he estado haciendo distintos tipos de publicaciones, y la mayoría son publicaciones alternativas, ¿no? que parten de trabajos que yo hago y después son editados de manera pequeña, se accede a formatos diferentes. En este caso se transformó en un libro de 20 por 20, y cuando ya tenía un poco todo el material, decidí que era agregar
al hecho del libro una cosa que yo vengo trabajando también desde siempre, que es la idea del colectivo, ¿no? El colectivo produce el enriquecimiento de las cosas creativas que hacemos. Siempre, si uno trabaja con otros artistas, donde hay cierta empatía con ellos, te permite enriquecer lo que estás haciendo. Y en este caso invité a 13 artistas amigos de distintas vertientes, o sea, escritores, fotógrafos, músicos, editores, y la idea es que ellos dieran su punto de vista de las dos cosas que habían, que eran la dedografía y escribir una boludez todos los días. Después vino toda la otra etapa. Como estoy en Suiza se hablan cerca de 4 idiomas mínimo, entonces tenía que hacerlo en 3 idiomas básicos, ¿no? Y uno que son, sobre todo estoy en un lugar que es bilingüe, acá se habla el francés y el alemán. Entonces no podía dejar de lado el castellano, que era mi lengua básica, es con la que me exprimo, y en este caso es digamos, también no es el español, sino que es el argentino, ¿no? Que es otra manera de contar las cosas. Entonces el libro está hecho en argentino, diría. Está hecho también en francés y en alemán. Y cada uno de los amigos que escribió, que son amigos artistas de Suiza, de España y de Argentina, lo dejé en las lenguas que ellos expresaron. Está escrito en francés o en inglés, o está escrito en alemán o en castellano. La cosa final de todo esto es que salió este libro Objeto, con esta edición de 40 libros, porque era en cuarentena, firmados y numerados, y una edición en PDF. Se juntaron aquí dos energías fundamentales que parecían distantes, y fue un poco el producto de las ideas que las unió. Y este es el libro. Siempre me encanta el olor que tienen los libros impresos. Siempre hago eso cuando llega a mis manos. Es como un ritual, y son diferentes. Como ustedes verán, hay la dedografía arriba, abajo está la de escribir una boludez todos los días, y por ejemplo voy a abrir así al azar cuatro boludeces para leerlas, ¿no? Que son esta, que es esta, y que dice: tengo tantas respuestas para tan pocas preguntas. Esta otra que dice: nadie se acuerda de los barcos que no se hunden. Buenos Aires, los conventillos se han convertido en shoppings.
hasta hemos perdido el título de ser los más arrogantes de Latinoamérica. Y por numerología vamos a hacer 6, y en este caso serían el otro. ¿Qué? ¿Me estás amenazando? No, considéralo como una oportunidad. Y otro, para los argentinos, como para los hindúes, también la vaca es sagrada. Una vez que tuve el libro, en formato real, los primeros 40, el gran problema era cómo presentarlo, ¿no? O sea, aparte de presentarlo a nivel virtual, era presentarlo con la gente. Entonces creé una cosa que se llamaban presentaciones íntimas. La idea era invitar a gente que yo conocía en Suiza, gente de distintas actividades, y en esta presentación íntima, que era la posibilidad, o sea, no podíamos, en la época de cuarentena, no podíamos estar más de 4 personas. Entonces estaba yo, estaba Marisa y 2 personas más, y entonces me gustaba mucho la idea esa de reducir la cantidad de gente, ¿no? En Suiza pasa, creo que pasa en todos lados, el hecho de que cuando uno está con menos gente, la comunicación va mucho más allá de lo que va normalmente cuando está lleno de gente, ¿no? Entonces, estas cosas nos permitían, por un lado, hablar con estas personas de la situación que estábamos viviendo en el Innombrable, hablar también de las alternativas que tenían los artistas en estos casos, que ha sido uno de los colectivos más golpeados también a este nivel, y sobre todo hablar del libro, hablar del concepto, poder explicar por qué había hecho este libro, intercambiar ideas con la gente de las posibilidades de estas presentaciones íntimas, ¿no? Era como más cercano todo, estaba más relacionado con lo humano, ¿no? Con el volver a sentir el contacto, aunque no se podía hacer, pero a este nivel.